Hola, hola mis angelitas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlas. Fíjense de que anoche vi una historia que de verdad, o sea, una historia que a mí me puso en shock. Si yo les hubiera hecho este video, este audio anoche, o sea, yo estaba que echaba fuego por la boca. No se imaginan, o sea, de verdad que ni yo me había sentido así jamás. Yo misma me sentía como nunca antes. Entonces ahora, la verdad que me siento un poco mejor, pero no me deja de indignar. O sea, fue una historia terrible y me llamó mucho la atención porque es lo que está ahorita en las redes. En las redes sociales me llenó de rabia al ver que se parece un poco a lo que está pasando con nuestra reina Angelita Aguilar y la pandillera promiscua. Y de eso vamos a hablar. Así que quiero hablar de esta situación. Yo sé que ya todo el mundo la conoce. La verdad, yo no lo sabía. Pero no, hombre, cuando la leí, o sea, me quedé impactada. Miren, yo vi una foto. Miren, yo vi una foto de dos chavitas de la misma edad, adolescentes. Ahora ya son mayores de edad. Pero cuando ocurrió esto eran adolescentes. Yo las vi, yo no sabía quién era quién, ¿verdad? Se los aclaro para que lo sepan. Pero cuando me puse a investigar, no. Fíjense que de verdad el subconsciente de uno no lo engaña. Porque yo vi la foto con las dos jóvenes. Vi a una que me gustó, pero a la otra la vi con cara de psicópata. No me equivoqué. No me equivoqué. Este caso es el caso de Marian Gonzaga y Valentina Gilabert, creo que se pronuncia. O sea, es peor de lo que uno se puede imaginar. Me tomé el trabajo, la tarea de meterme a TikTok y exacto. O sea, exacto. La gente enferma hace miércoles y critica a la víctima y aplauden a la asesina. Que en este caso le vamos a decir la desvividora, no por ella, porque ella es una asesina. Pero lo vamos a hacer por la onda del algoritmo, la desvividora. Pero cada vez que yo diga esa palabra, no estoy diciendo esa palabra, no. Estoy diciendo la asesina, ¿verdad? Para que les quede claro. Es peor de lo que se imaginan. O sea, a mí la verdad me dejó en shock, me llenó de ira. De ira. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo con las injusticias. A mí me molestan las injusticias. Creo que ya les he mencionado que si yo hubiera existido en los tiempos de las guerras, yo hubiera ido a pelear. Porque de verdad de que a veces con paz, uno no consigue las cosas. Los negros somos libres, las mujeres pueden votar y tantas cosas se han arreglado por las guerras. Así de simple y así de claro. Porque la verdad que la gentuza de mierda con buenos modales no entiende. Confunden la educación con que uno es pendejo. Y no. Entonces fíjense, les repito. La Marian para mí es la desvividora. Ya saben, la asesina. Y Valentina es la víctima. En TikTok joden y chingan a Valentina. Porque el mundo está lleno de viejas putas que los hombres las dejan por eso, por pirujas, por facilotas. Empiezan a tener marido a partir de los 15 años y por eso es que los hombres no las valoran cuando ya están adultas, de 20, de 20 y tanto, no las valoran. Entonces me parece increíble cómo el mundo está lleno de mujeres sin moral, de mujerzuelas. Está lleno de mujerzuelas que quieren a huevos, como la pandillera promiscua argentina, la casucha de Quinta, que llegue alguien y se haga cargo de ellas y las valore. Solo porque sí. O sea, pasan dando virote y revolcándose desde los 13 años y quieren que cuando son adultas llegue un pendejo, se haga cargo de ellas y de sus engendros, que las valoren, que las traten como reinas. Pues no, yo sería igual. Yo si fuera hombre no me metería con una mujer con hijos, jamás. Y lo vamos a hablar más adelante. ¿Por qué? Hay un motivo de por qué yo no me metería jamás con una mujer con hijos. Y insto a los hombres a que no se metan con mujeres con hijos. Y si yo se los digo con criterio. Yo sé por qué se los estoy diciendo. No es porque estoy loca, no. Entonces, veamos aquí, la zorra, la piruja Marian, que yo vi que le dicen influencer. Eran, cuando cuentan la historia, ¿verdad? Una influencer llamada Marian. ¿Influencer de qué? ¿Influencer de qué? Vi que era influencer, salía con la barriga así como está aquí. ¡Qué vergüenza! Menor de edad a los 17 años. ¿Influencer de qué? De resiliencia. ¡No me jodan! ¡No me chinguen! ¿Desde cuándo ser una adolescente panzona es sinónimo de orgullo?
No, hombre, eso es vergonzoso. Miren nuestras abuelitas, nuestras mamás en mi misma época. Era una vergüenza salir panzona adolescente. Puta, las chavitas se escondían, las nanas las escondían. Era una vergüenza porque ya se sabía que usted había andado despatarrándose y por eso había quedado panzona. Yo no sé desde cuándo las mujerzuelas piensan que ser madre es sinónimo de ser santa. ¡Ay, soy madre! Ahora se tapan, ¡ay, con ser madre! El video que vi, cabal, el chavito eso dijo. ¿Desde cuándo ser madre es sinónimo de impunidad? Que a esta piruja, ¡ay, soy madre! No, miren qué vergüenza verla con la gran timba en vez de verla con libros abajo del brazo, estudiando. No, la piruja esta panzona. Y es una piruja. Aquí no voy a poner los videos porque se me va a hacer muy largo y quiero subir esto ya. Lo voy a subir como shorts. Cada video, cada foto que tengo. No, hombre, esta es una desvergonzada. Ella misma dijo que había pasado 1 año y medio, ya saben, haciendo sus porquerías con el novio, con el tal José, sin condón. Así lo dijo. O sea, qué vergüenza. No puedo ni decírselos claro porque es algo vergonzoso. Inmoral esta cabrona. O sea, ¿influencer de qué era? No sé. Porque uno a esta edad no tiene estudios universitarios, uno no es nadie. ¿Influencer de qué? ¿En qué podía influenciar esta piruja a las niñas, a las adolescentes? En salir panzonas y salir bailando y haciendo videos. ¡Qué vergüenza! ¿Dónde estaba la nana de esta mujer? Ahora ella es una mujer, es una adulta. ¿Dónde estaba la nana de esta desvividora de gente cuando estaba haciendo a la hija? Cuando se estaba panzoneando. ¿Dónde estaba metida la mamá? Porque por lo que yo sé, sabían la mamá y el hermano. No. De verdad, imagínense, ya pasó un par de horas, casi 12 horas de que yo me enteré de esto, pero al recordarlo me vuelvo a enchilar. Es que de verdad que yo no sé cómo le pueden llamar influencers a cualquier miércoles. A mí alguien me comentó por ahí, exacto, cuando yo dije que para mí los influencers no son nada. ¡Ay, no! ¿Qué está? No, hay algunos que sí. Por ejemplo, Aaron Mercury. Pero son contados con los dedos. Aaron Mercury, wow, me parece un super influencer. ¿Por qué? Porque yo lo vi cuando entró a la casa de los famosos, aunque ahí ya él tenía sus seguidoras y todo, pero yo no lo conocía, ¿verdad? Entonces, pero verlo, ver el cambio que ha tenido, cómo se ha superado, qué niño tan lindo. No, es que de verdad que el sexto sentido te lo dice todo. Yo cuando lo vi a él, me encantó, él súper tranquilo en la casa y todo. No, me fascinó. Y ver la transición que ha tenido, no, hombre. De verdad que hay gente que te influencia a ser mejor. A mí Aaron Mercury me influencia a querer ser mejor, a prosperar, a superarme. Ajá, pero esta piruja panzona desvividora de gente, ¿a qué va a influenciar esta mujer? A desvivir gente, a ser una mujer tóxica, psicópata. Porque esto es lo que sucede. Esta mujer no debería de estar libre porque lo que le hizo a Valentina, a esta niña que sí es buena, Valentina, se lo va a ir a hacer a otra porque esta mujer es una psicópata, es una vieja tóxica. Pensaba que el hombre era de ella cuando no. Nadie es de nadie, ningún hombre es de nadie. Ay, dicen las robamaridos. No pirujas desgraciadas. No hay ninguna robamaridos porque los hombres tienen su voz y su decisión. Aquí nadie le quita nada a nadie, pendejas estúpidas. Que ustedes sean unas mierdas, unas inservibles y por eso no puedan retener a un hombre y las dejen, esa no es culpa de ninguna mujer, de nadie. ¿Me entienden? Entonces esta piruja, ¿influencer de qué? Yo cuando voy viendo a la piruja esta barrigona, ¿influencer de qué? De estar panzona en la adolescencia. Imagínense qué orgullo. ¿Están locas? ¿Están descerebradas o qué? ¡No jodan! ¡No chinguen, hijas de puta! Haber dado las nalgas en la adolescencia, eso es una vergüenza, repito, es una vergüenza, no es un orgullo, pendejas. Las madres no son madres por santas, son madres porque se despatarraron. Y así fue como quedaron panzonas. Así que bájense de esa nube, pirujas, que ustedes no son madres. Nadie es madre por ser santa. No. O sea, ¿qué? Ahora ser madre es ser santa. No jodan. ¿Qué les pasa? Yo no sé quién inventó esa mierda. ¿De que ser madre es ser santa? ¡Ay, soy madre!, dicen las reputanas. ¡No jodan! Lo que son unas viejas asquerosas y por calientes, por pirujas. Por eso quedaron panzonas. Por eso está perfecto que sea bajo el sacramento del matrimonio.
Perfecto, así está bien. Así como nuestra reina Angelita Aguilar, que cuando tenga sus bebés van a ser bebés nacidos bajo el sacramento del matrimonio, no bastardos. Y me vale miércoles lo que digan. Ay, ahora ya no se ocupa el ser bastardos, claro, les conviene. Así como hay el body positive, claro, sean gordinflonas, sean gordinflones. Pero miren, en el fondo saben que no. Mírenla talquiladamente. Ay, influencer del body positive. Ahí está que se desvivió. Con depresión de verse ella. Miren, ayer me enteré de que una mujer influencer de aquí, de donde yo estoy, era influencer del empoderamiento femenino. Ella hablaba del empoderamiento femenino, que la mujer, que aquí, que allá, empoderada, el respeto a la mujer, darse su lugar, su respeto. Ahí está que se desvivió porque la maltrataban. Subieron unas fotos donde la mujer estaba morada. Yo la verdad, me quedé en shock. Yo ni sabía. Un amigo me mandó las fotos. Mira, ya te diste cuenta de esto, me dice. Y yo, ¿y esto qué es? Una influencer del empoderamiento femenino, me dijo. Mira, ella sufría de lo que tanto hablaba. Y le digo yo, ¿pero y cómo? O sea que todo su contenido era falso, era hipocresía. Sí, me dijo, eran puras mentiras. Hablaba del empoderamiento, de la fuerza de la mujer, que aquí, que allá, que se dieran su lugar. Y ella, imagínate, era víctima de maltrato. Ella misma no ponía en práctica lo que predicaba. Y se desvivió. ¿Creen ustedes eso? Así es esta disque influencer, que de influencer tiene lo que yo tengo de astronauta. O sea, nada. A mí no me vengan con miércoles. Me indignó. Me llena de ira de verdad saber y pensar que casi estuvo a un pelín de desvivir a Valentina. Mi pregunta es, esta piruja, esta hija de la gran puta, es que es una hija de la gran puta, es lo menos que se le puede decir. ¿Por qué no acuchilló al hombre? Esa es mi pregunta. Que alguien me la responda, por favor. ¿Por qué no tuvo los huevos de acuchillar al hombre? ¿Por qué lo hizo con Valentina? ¿Quién tenía que respetarla? ¿Quién tenía que serle fiel? ¿Valentina o el marido? Ex marido, porque eran exes. De eso habla también en otro canal que yo vi, que ya ni siquiera andaban, o sea que el hombre se podía buscar a otra cuando quisiera. Claro, el hombre hizo lo que hizo, la puso en 4 patas durante 3 años y ya se hartó de la fea, porque no es ni bonita la mujer, tiene cara de psicópata. Entonces, el hombre ya andaba con otra. ¿Quién tenía que serle fiel que ni el hombre? Porque ya no eran nada, el hombre no tenía que guardarle nada. Pero digámoslo, porque el hombre, fíjense, esto pasó en julio. Y la misma piruja Marianne dice que el hombre le puso los cuernos en noviembre. Digamos que ahorita fue ese suceso tan terrible, ahorita en julio. El hombre ya le había puesto los cuernos en noviembre. ¿Quién putas la tenía que respetar? El hombre. Entonces yo no entiendo por qué ella le hizo eso. Es como que yo ahorita conozca a un hombre. Yo no sé si el hombre tiene mujer o no. Yo tengo que respetar a la mujer que yo no sé ni siquiera si existe. No, es el hombre. Si uno no es amante, no es por respetar a la otra pendeja, estúpida, cornuda, no. Es por mí. Porque yo no tengo por qué ser plato de segunda mesa. No. Yo tengo que ser la primera, la original, la oficial, la única, que todo el tiempo y todo el dinero y todas las ventajas y beneficios, besitos y todo sea solo para mí. Por eso no puedo ser amante. Por mí, por el respeto a mí. No por respetar a ninguna puta pendeja cornuda. No. Entonces, ¿quién tenía que respetarla? Que ni él tampoco, porque ya no eran nada, repito. Era el hombre. No era Valentina. Entonces yo no sé por qué esta zorra fue a desvivir a Valentina. ¿Por qué no lo hizo con el hombre? Eso es lo que yo no entiendo y quiero que alguien me lo responda. Vamos a ver qué me ponen. Entonces, de verdad que esto es algo inaceptable, inadmisible. Me parece algo tan nefasto. No hay palabras. Entrar a TikTok y ver a toda la bola de viejas putas y flojas del mundo. Madres solteras por putas que quieren que los hombres con 3, 4, 5 hijos las valoren a ella y a los engendros que no son ni de ellos. Y por eso es que andan echando veneno a mujeres que se meten con hombres con pasado. ¿A cuenta de qué? Las mujeres no tienen por qué andar respetando a nadie. Es el hombre. Ellas conocen al hombre y bueno, el hombre las busca porque obviamente este hijo de puta fue el que enamoró a Valentina.
Entonces, yo no sé las hijas de putas del mundo, le hablo a las zorras del mundo que son mayoría. Las mujeres decentes, exitosas con su vida, son pocas. Las pirujas, la mayoría de las zorras que le echan hate a Valentina, ¿por qué putas le echan hate? Hijas de la gran puta malparidas. ¿Por qué? No entiendo yo por qué. Deshuevadas, son una bola de mariconas. Lo que pasa es que ustedes no sirven para retener a un hombre. Repito, los hombres no se quedan con pirujas que ya otro las puso en 4 patas y las dejó con premio. Y si ahora los hombres lo hacen, es porque no les queda de otra, porque no hay mujeres decentes, porque las mujeres decentes no existen, se extinguieron, ya no hay, son contadas las que hay. Entonces por eso a los hombres no les queda de otra más que meterse con las pirujas madres solteras. Pero no es porque las amen, ni las van a respetar igual. Yo me he fijado, yo miro mujeres ya con hijos que se casan con hombres y tienen que trabajar 24/7 aunque se estén muriendo. ¿Por qué? Porque ningún hombre se va a hacer cargo al 100 de engendros que no son suyos. Pero miren, cuando el hombre es el papá de los hijos de ese hogar, cuando son hogares reales, no disfuncionales, no, cuando son hogares reales, el hombre trabaja por sus hijos y aún así hay veces que a la mujer le toca trabajar. Imagínense que el hombre tiene la responsabilidad porque son sus hijos, pero en los disque hogares, no, es que esos no son ni hogares, en las casas disfuncionales, donde los hijos no son del hombre, la mujer tiene que echar riata para darle de hartar a sus engendros. Y lo he visto a mi alrededor por los siglos de los siglos, amén. Y yo no me casaría con una mujer con hijos si yo fuera hombre, porque esos disque hogares, entre comillas, no son felices. Jamás el hombre dándose riata con los hijos ajenos, porque recuerda a la mujer cuando los estaba haciendo con el otro marido. Y yo no sé si odian a la mujer o qué, la llegan a odiar o qué. La cosa que son casas donde hay guerra 24/7. Entonces el hombre, he visto muchos casos de hombres solteros que se meten con mujeres con hijos. No, hombre, se pasean en su vida los hombres, se cagan en su vida. Tener que estar lidiando con problemas que ellos no tendrían que tener y encima de eso maltratan a los niños que no tienen la culpa de ser hijos de una piruja. Ellos pagan el pato. Ellos, los pobres niños inocentes, pagan el pato de ser hijos de una piruja porque el padrastro los maltrata y el hombre se jode su vida. No son felices, sus años perdidos pierden sus años de juventud, no es un solo desmadre y lo digo con criterio, lo he visto. Así que por eso, hombres, los motivo, los insto a que no se fijen en mujeres recorridas ni con hijos. Yo sé que ahorita, híjole, las pirujas son la mayoría en el mundo porque son nalgas flojas, porque son sinvergüenzas, por eso. Así de simple y de claro. Entonces, repito, volvemos al tema. No sé por qué esta mujer le hizo eso a Valentina, cuando Valentina no tenía culpa de nada, no tenía culpa que el hombre le hubiera puesto los cuernos desde antes que la conociera. Valentina no tenía culpa de nada. Miren, si esta mujer, la Marian, estuviera en otro país o Valentina y su familia fueran gente mala, esa cabrona ya no estaría. Se los digo, ya no estaría. Porque es que lo que pasa es que si usted hace algo malo, ¿por qué no se lo van a hacer a usted? ¿Usted qué corona tiene? Y lo peor es que salió de la cárcel, pasó 5 meses en la cárcel. O sea, yo me eché varios videos ayer, pasó 5 meses en la cárcel y salió ella como que había salido, no sé, de la universidad, diciendo que ella iba a seguir viviendo, que ella no tenía por qué parar su vida. Como influencer ¿de qué? De desvivir gente, de ser una mujer tóxica, psicópata. Y hasta le aumentó precios, dizque a sus historias y mierdas que da. Yo ni loca le daría nada a esa hija de puta que me vinculen con una gentuza como esa. Jamás, nunca. Imagínense, y por eso la están criticando, porque los precios por los cielos, como si se tratara de alguien que valiera la pena, como si se tratara de una influencer que valiera la pena, cuando nada que ver, cuando es una desvividora de gente, expresidiaria, porque eso debe de quedarle en el registro. O sea, eso no debe de borrarse jamás. Y me parece nefasto que traten como menor a gentuza que hace cosas malas de gente mayor. O sea, no entiendo yo. No entiendo de verdad. Uno no puede andar por la vida desviviendo gente, salir y decir que va a seguir con su vida sin ninguna pizca de arrepentimiento. O sea, esta hija de puta es de lo peor.
y ver que la gentuza, las viejas putas zorras, la mayoría en TikTok, la apoyan. No, hombre, viejas putas, ustedes son una mierda. Se los digo tranquilita, ustedes son una mierda y por eso nunca van a ser felices. Porque lo que han hecho de dar las nalgas a los 15 años, parir y andar de cama en cama, eso tiene un precio y lo tienen que pagar. En esta vida uno tiene que pagar todos sus errores y ustedes lo van a pagar siendo infelices ustedes y sus engendros, que ningún hombre las valore ni la tengan como reina, porque son unas pirujas y así van a ser tratadas. Quien quiera ser tratada como una dama, compórtese como una dama. Quien quiera ser tratada como una mujer decente, compórtese como una mujer decente, no como una piruja. No pretenda usted ser una piruja chupahuevos y que la traten como una princesa, así como la pandillera Casucha de Quinta, que quería que un joven se hiciera cargo de los pellejos flojos colgando que tiene de habérsele puesto en 4 patas a Mundo y Raimundo por los siglos de los siglos, amén. Y quería que nuestro forajido se viniera a quedar con la mierda, con los desperdicios, con las obras. No, pues no, olvídenlo. Él tenía que buscarse una reina con lupa y la encontró porque la conoció desde niña. Él ya sabía quién era su reina. Así que no, pirujas, ubíquense que ustedes no son santas, no son intocables. Ser madre no es sinónimo de puritandad, de pureza. Todo lo contrario, pirujas. Ubíquense, pirujas. Por eso es que una mujer casada vale. Porque está casada, porque el hombre le dio su apellido, le dio su respeto. El hombre hizo lo que tenía que hacer para poder estar con esa mujer. Esa mujer se dio a valer, pirujas. No como ustedes que no tienen novios, no, tienen marinovios, ni se casan. Pirujas asquerosas, no, hombre, si es que de verdad que... No, de verdad. Yo pensé que ya se me había bajado la cólera, pero veo que no. Y anoche yo estaba peor, no se imaginan. Ya les digo, echaba humo por la boca. Y les voy a decir una cosa, como esta piruja es madre soltera, ¿verdad? Ella ya es madre soltera y va a seguirse endamando con hombres. O sea, a ella le falta vivir, así que ella va a ir teniendo marido tras marido tras marido por los siglos de los siglos, amén. Y como ya está recorrida, como ella misma lo dijo en un video que les voy a poner, solo la van a montar y la van a dejar. Así de simple y de claro. Y los hombres se van a ir con otra. Y entonces esta piruja va a ir a cuchillar a las otras mujeres. Para que eso no suceda, esta mujer no debió de haber salido de la cárcel. No entiendo cómo está libre. Esta mujer tiene un problema psicológico. No ha ido a terapia. Ella nunca dijo que fue a terapia. Es una psicópata. Y como la han dejado libre, va a ir a hacerle lo mismo a otras mujeres. Otras mujeres están en peligro. Porque esta mujer va a andar de cama en cama y los hombres la van a dejar y se van a ir con otra. Y esta va a andar desviviendo gente. ¿Qué es eso? Esta mujer debería de estar presa por lo mismo, para que eso no le suceda a otras mujeres. Debería de estar presa de por vida. No, hombre, esto que hizo fue algo sin nombre. Esta vieja es un peligro para la sociedad. Totalmente. Hasta los hombres que se metan con ella ni se deberían de meter. No, hombre, eso de meterse con una psicópata así como esta. Acuchilla al hombre también, ustedes dormido. No, hombre. ¿Qué es esa miércoles? Y ver a las zorras en TikTok cómo la defienden. Que se metan sus comentarios en el culo. Métanse sus comentarios en el culo. Viejas pirujas todas. Desde chiquitas hasta las más ancianas. Porque con esta pandillera promiscua de la Casucha, hemos visto que hasta las viejas de 100 años siguen ardidas, siguen chingando y llorando por la herida que nadie les hizo caso por pirujas. Así que sépanlo, pirujas, los hombres no se casan con ustedes porque ustedes son una miércoles. O sea, un hombre con 5 dedos de frente no se va a casar con una vieja parida vivida. No. Peor si se encama con ellos de allá para allá, como dicen aquí. Y fíjense que yo tengo una amiguita, ¿verdad? Yo le doy clases y ella me cuenta cositas de sus amiguitas. Esta chavita. Y me cuenta cosas de sus amiguitas. Y me contó que hay una cabrona, exactamente parecido a este caso. Anda atrás de un hombre que no son nada. Y ella le dice, hey, no son nada, no sos nada de él y ya te fuiste a encamar con él. Se iba los fines de semana completos a quedarse en el apartamento del hombre y ahora le exigió al hombre que sean novios, que ella quiere ser su novia. El hombre le dijo que no.
Y entonces esta niña a la que yo le doy clases le dice que se olvide, que ese hombre jamás le va a pedir que sea su novia. Si ya se encamó, ya se fue a quedar con él fines de semana. Y así son todas ustedes, pirujas. Las ardidas, las que están ardidas ahorita, así son ustedes, pirujas de miércoles. Por eso nunca van a hallar marido. Porque se encaman con Mundo y Raimundo sin compromiso. Y miren esta piruja pidiéndole al hombre que sean novios, exigiéndole, después que ya la puso en 8 patas, fines de semanas completos. Es que son como estúpidas, ¿verdad? Como descerebradas. No, hombre, son como estúpidas. De verdad, no. Yo de hombre, repito, jamás me casaría con una vieja mierdera parida. ¡Jamás! Las viejas paridas le joden la vida a los hombres. Las zorras le joden la vida a los hombres. Porque el hombre tiene que estar viéndola con sus exes, con sus exmaridos, viéndolas putar o compartiendo a los engendros, las visitas de los engendros. ¿Por qué un hombre, por qué yo como hombre tengo que estar aguantando que mi esposa esté viendo a su exmarido, esté compartiéndole a los engendros con un exmarido? No, yo ni loca. Yo ni loco siendo hombre. Yo por eso me buscaría una mujer decente, para no andar en esas mierdas, viéndola con el ex que la puso en 8 patas. No, hombre. Hombre que se valora, hombre que no se fije en una piruja. Así de simple y de claro. Es mi forma de pensar por los siglos de los siglos. Amén, pirujas. No, hombre, si es que ustedes están para mandarlas a Plutón y que nunca vuelvan. Oh, no. Ahora no hay valores, no hay moral y por eso estamos como estamos. Aplauden a las zorras, aplauden a las pirujas. ¿Quién ha visto eso? Valentina, yo estoy a favor de Valentina. ¡Qué barbaridad! Y la admiro porque supuestamente se reunió con la desvividora. Y dice que la perdonó, aunque ella dijo, la perdono como persona, no legalmente. Yo ni como persona, ni como legal, ni como nada. O sea, de verdad que ni les digo lo que pienso porque les va a dar miedo. Entonces, no, admiro a esta niña hermosa Valentina, lo linda, lo buena que es. Entonces, es increíble cómo las pirujas, la gentuza de las redes, aplaude a las zorras, a la pandillera asquerosa, a esta desvividora de gente, viejas tóxicas, enfermas. Así es la pandillera, tóxica, enferma. Así le gritaba a Nodal, así como en el video que está gritando, mandando a la gente a la miércoles porque no les gusta su show de cantina de cuarta. Así le gritaba a nuestro forajido, porque son viejas tóxicas, enfermas. Y ningún hombre tiene por qué soportar eso. Así que yo por eso el movimiento feminista me lo paso por el as. Viejas enfermas, tóxicas. No. Estoy a favor de los hombres en este caso. Y también los hombres, tengan huevos. Tengan huevos, por favor. Cómo se andan fijando en cualquier piruja enferma, psicópata. Y miren después las cosas que pasan. Y el hombre se nota que quiere a Valentina. Porque miren, está con ella. Y ella dijo que por él está viva. Porque no sé qué fue lo que hizo el hombre. Le hizo una cosa que se les hace a las personas para que no se desangren. Él se lo hizo. Es increíble, o sea, me quedo pensando en la escena, me imagino la escena, qué cosa más terrible. Y si ella se quedó con el hombre, ¿cuál es el problema? Es una mujer que puede tomar sus decisiones. No tiene nadie por qué decir, haz esto, haz el otro. Peor, pirujas de mierda. Manden en su vida, pirujas asquerosas. Manden en su vida, métanse en su vida. Ustedes no tienen por qué andarle diciendo a nadie con quién estar o con quién no, cuando la vida de ustedes es una mierda y tienen un pijo de hijos, huérfanos, sin tata, o sea, son lo peor. ¿Con qué cara se atreven ustedes a andar diciéndole a otra con quién estar y con quién no? O ni con qué cara, porque son unas mariconas que atrás de una cuenta falsa hablan. Son unas mariconas de mierda que ocupan perfiles falsos. Así que les quede claro como el agua. Y ya para terminar, pirujas, quiero que les quede claro, bola de ardidas, de enfermas, de psicópatas que defienden a esta desvividora de gente, de mujeres. Esto no es un simple conflicto, no. Esta es la apología de un intento de homicidio. O sea, iba a lo que iba. Y defender a una delincuente que no siente ni un ápice de remordimiento por lo que hizo. O sea, solo ahí podemos ver que tiene problemas psicológicos. Solo hay una persona que cree en Dios, que cree en ser bueno, que cree... tendría ese remordimiento. No, es que ni siquiera, o sea, primero tendría el remordimiento, pero no, ni siquiera sería capaz de hacer algo así. ¿Me entiendes? Entonces, si ustedes defienden a la gente delincuente, a esta delincuente, eso es ser igual de escoria que ella. Eso es ser igual de mierdera que ella. Es lo mismo.
Y ustedes quieren seguir viviendo en su miseria de madres solteras, ¿ah? Culpando al mundo de su fracaso, viejas promiscuas. Nadie tiene la culpa del fracaso de ustedes. Nadie tiene la culpa que ustedes a los 15, 16, 17, 13, 12, 10, 11 hayan quedado panzonas por pirujas. Nadie tiene la culpa, más que sus papás. Eso sí, porque yo digo, ¿dónde están las nanas de estas adolescentes que quedan panzonas? En el exacto momento en que la cabrona está haciendo al hijo, ¿dónde están las mamás? Y créanme que se los digo con criterio, se los digo, o sea, no estoy hablando del diente al labio, no, porque se los digo con criterio, porque sé de lo que estoy hablando. Y miren qué casualidad que ayer yo les decía, miren las jovencitas adolescentes, cabal, porque la pandillera ochentona, hablando como que es una niña adolescente, que no joda, una niña adolescente hasta loca se puede volver puchica de verse panzona en lugar de estar con sus amiguitos, con sus amiguitas. Pero eso sí, no había visto este caso. Yo me estaba refiriendo a las jovencitas normales, a las jovencitas lindas adolescentes normales, no a las psicópatas como esta. No, como esta no. O sea, psicópatas tóxicas como esta mujer, no, yo no me refería a esas. Entonces, ¿dónde están los papás cuando estas adolescentes están en eso? Que no tienen edad, no tienen ni el desarrollo físico ni el emocional para eso. Pero esta pensó en cosas que solo piensan los adultos. Y no me parece. Se me hace una tremenda injusticia. ¿Qué hubiera pasado si hubiera logrado lo que ella quería? Y miren, esta niña Valentina tiene secuelas. ¡Obvio! ¿Cómo no va a tener secuelas? Uno la puede ver en las entrevistas bien tranquila, pero no, tiene secuelas. Acabo de meterme a buscar algo de ella, obviamente, y tiene secuelas, claro. Cualquiera le quedaría el pijo de secuelas con lo que le hizo esta malparida, con lo que le hizo esta desgraciada. Cualquiera tuviera secuelas. Así que ya saben, pirujas, no se atrevan a cuestionar a quien tiene la decencia y la inteligencia que a ustedes les falta, pirujas. Yo siento que se tiene que acabar la tolerancia a tanta mediocridad, porque el que la debe la tiene que pagar definitivamente. Y la que la defiende se retrata solita, que es una escoria igual que ella. Entonces, mis angelitas, mujeres, niñas, viejitas, todas, díganme qué opinan. La verdad que este es un tema que a mí me dejó en shock. Se me hace tan injusto que una gentuza venga a hacerle daño a otra y se quede tan campante. Se crea influencer. ¿Influencer de qué? De desvivir gente. Le suba sus precios, como que se ha graduado, como cuando yo soy estudiante, cobro $5, pero cuando ya me gradúo, cobro 20 porque ya me gradué. Así está esta piruja. ¿Qué se cree? No. Y es porque las mierderas, las pirujas que quieren que otro pendejo se haga cargo de ellas, están ardidas apoyando a estas. No, pirujas, ubíquense, que ustedes no valen nada. Aquí la única víctima y la única que tiene toda la razón es Valentina. Así que repito, mujeres con 5 dedos de frente, díganme qué opinan. Y este caso, por lo que vi, está caliente en las redes sociales. Es que de verdad que es un caso nefasto. Esta piruja, siento yo que con la hija trata de manipular, porque vi un video donde, no sé cómo se llama la mona, no recuerdo ni me interesa. Ella está creciendo sana. A mí me vale un pito que la mona esté creciendo sana. A mí lo que me interesa es lo que le hizo a una mujer que no tenía nada que ver en su desvergue con el marido. Ella debió de pedirle cuentas al marido, no andarle haciendo nada a Valentina. Así que a mí me importa un carajo si la mona está creciendo sana o no. Así que mis angelitas, mujeres, ¿qué opinan de este caso nefasto? ¿Qué opinan ustedes? O sea, a mí me da asco de verdad pensar que esta piruja está libre, bien campante, y la otra con sus secuelas. Cuando esta piruja maricona debió de pedirle cuentas al hombre, a nadie más, porque él era el único que tenía que darle cuentas, ni que respetarla, porque ya no eran nada. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.